Hermanos queridos, gracias a Dios por el día de hoy que podemos continuar estudiando. Llegamos a la lección 41. En esta lección titulada El misterio de Dios, Cristo Jesús, nosotros vemos lo que nos pasó por la obra de Jesucristo y por qué en la Biblia se lo llama el misterio de Dios. Sí, entonces quisiera que recordemos primero que la salvación es un acto enteramente deseado por Dios, producido por Él, llevado a cabo por Él, y que de nuestra parte, como seres humanos, lo único que se requiere es fe, es decir, confianza en su palabra. Un ejemplo de la fe para nosotros como hombres pecadores es un mendigo que no tiene esperanza, que no tiene nada de qué, con qué comprar, extiende sus manos y recibe lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y la lección pasada nosotros vimos que el primer aspecto de la obra terminada de Cristo es que somos salvos de la pena del pecado, ¿ya? Ahora, en esta lección nosotros vamos a definir lo que quiere decir el misterio, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Quisiera que me acompañen en algunos pasajes para ir revisando Colosenses 2, versículos del 1 al 3. Y dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Sí, el misterio de Dios y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un poquito de lo que esto es y en las lecciones futuras vamos a ampliar. Fíjense también conmigo en Primera de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 7. Primera de los Corintios 2 y el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, necesitamos definir lo que es el misterio, y aquí lo que Pablo estaba hablando de la sabiduría es muy importante porque fíjese en el versículo 8 lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, hoy vamos a ver de qué se trata este misterio, ¿sí? Fíjense también conmigo en Efesios capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 7. Efesios capítulo 3 y los versículos del 1 al 7 dicen, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No sé si se dio cuenta que al leer esto nosotros vimos que dice que misterio que fue revelado, es decir, que ya no es un misterio. Sí, en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y aquí está la definición, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. La iglesia está formada de gentiles y de judíos que, miserables, sin nada, extendieron sus manos y creyeron en la obra de Cristo Jesús, recibieron el perdón, fueron perdonados de la culpa, pero también fueron puestos en Cristo Jesús. Y dice aquí, versículo 6, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, miembros del mismo cuerpo, es de que la justicia de Jesucristo ha sido puesta en nosotros. Somos en Cristo Jesús uno en Él. Venimos a ser miembros de su familia y nuestra posición es celestial. Estamos en Cristo Jesús, ¿sí? En Efesios capítulo 5 y el versículo 32, cuando hablamos acerca de Cristo y la iglesia en la comparación del marido con la mujer, fíjense lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese misterio que antes estaba oculto, pero ya no es misterio, ahora ha sido revelado. Y es de la santidad en Cristo Jesús, de que hemos sido puestos en Él, ¿sí? Fíjense también, Efesios 6, 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio, ¿sí? Que antes estaba oculto y ha sido dado a conocer. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. 1 Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, esto es muy importante porque nosotros en Cristo Jesús ya tenemos una posición celestial, hemos sido puestos en Él, ¿sí? La obra terminada de Cristo Jesús, lo que Él hizo, nos hace copartícipes de Él. Y es eso lo que produce santidad en nuestras vidas, ¿sí? Ese misterio de que una persona, un hombre pecador, separado de Dios, un hombre que ha recibido la gracia de Dios, ha sido perdonado, ahora es puesto en Cristo Jesús en los lugares celestiales y se ve de esa manera, implica que ahora también ya estamos libres del poder del pecado. Hemos sido salvados del dominio del pecado en nuestras vidas. Y eso es uno de los aspectos que tiene que ver con el misterio de la piedad, el misterio de Dios, que ya no es misterio, ya no está oculto para los creyentes, para el que cree en el Nuevo Testamento, por la obra de Jesucristo. Nosotros vemos que la vida de Él es reproducida en el creyente por el Espíritu Santo al descansar en los hechos de lo que dice su palabra, de nuestra posición celestial, ¿sí? Es de que estamos puestos en Él, ¿sí? De que hemos sido posicionados en Cristo Jesús. Esto que antes estaba oculto ha sido dado a conocer a la iglesia, y hoy día, como creyentes, es solamente al descansar en los hechos de la palabra de Dios. Si todo este tiempo que hemos estado estudiando, desde la primera lección hasta ahora, nosotros vemos la importancia de ver lo que dice su palabra, lo que Él ha hecho. Entonces, la vida cristiana no es algo fantasioso, no es algo místico, sino estamos hablando de lo que al descansar en la obra terminada de Cristo Jesús por
su palabra, porque el Espíritu Santo nos guía a su palabra, vemos que estamos posicionados en Él, estamos en Cristo Jesús, perdonados en Cristo Jesús, salvos en Cristo Jesús. Él en nosotros produce su vida y nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Por la obra de la cruz, el hombre viejo fue crucificado y ya no le debemos nada a la carne, porque el hombre viejo fue crucificado y yo he nacido de nuevo. Ahora soy de Cristo, ahora estoy sentado en los lugares celestiales junto con Él. Entonces, tenemos que establecer primeramente lo que quiere decir este misterio. Entonces, fíjense, nuevamente regresemos a 1 Corintios y leamos el versículo 7 del capítulo 2. 1 Corintios 2, 7. Dice, así que al contrario, estoy leyendo el 2, voy al 1 Corintios, estoy leyendo 2 Corintios. Ahí va. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, fue preparada para nosotros. Segunda Timoteo 1:9, fíjense conmigo, segunda a Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Dice, segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Cristo Jesús nos fue dada su gracia antes del principio de los siglos, ¿sí? Aquí dice, antes de los tiempos de los siglos. Esto estaba oculto, pero ahora ha sido dado a conocer por su palabra a nosotros. Y fíjense también, Efesios capítulo 1 y el versículo 9, que nuestra aceptación para con Dios es no por nuestras obras, sino en Cristo Jesús. El misterio de que ahora estamos libres para hacer su voluntad es porque estamos aceptados en Cristo Jesús. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ya? Entonces, otra vez, no se trata de algo que nosotros tengamos que hacer, sino algo que Él ya hizo. El misterio tiene que ver que ahora nosotros estamos en Él, en Cristo. Nuestra aprender en cuanto a esas verdades de identificación con Él. Fíjense lo que dice Colosenses 1, 26 y 27. ¿Sí? Colosenses capítulo 1 y los versículos 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde antes de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí está la definición, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos viendo esto, vamos a ir ampliando la obra de Jesucristo, y ahora en este capítulo, en esta lección, donde hablamos acerca del misterio de Dios, vemos la santificación, ¿sí? Que hemos sido salvos del dominio del pecado y qué es lo que se nos ha dado en él, ¿sí? Entonces, segunda de Pedro dice que hemos recibido todo lo perteneciente a la vida y a la piedad. Y eso es lo que vamos a continuar viendo. Entonces, aunque esta lección está bien corta, porque es solamente una introducción, usted puede ponerle pausa y revisar estos versículos, y si tiene alguna pregunta, no dude en mandarme un mensaje. Pero vamos a seguir revisando más acerca del misterio dado a conocer a nosotros, y ese misterio para los creyentes tiene que ver
con ir conociendo lo que somos en Él y descansando en la verdad, descansando en la obra terminada de Cristo Jesús, que estamos libres de la esclavitud del pecado, pero ahora en la santificación hemos sido puestos en Cristo Jesús para hacer su voluntad y se nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Saludos, mis amados hermanos.